Vamos de inmediato a otro tema, porque Japón emitió una alerta advirtiendo altas probabilidades de que se produzca un terremoto de gran magnitud en su territorio. Esto luego de la alta actividad sísmica producida tras el temblor del jueves pasado. ¿Qué efectos tendría esto aquí al otro lado del mundo, en las costas chilenas? Queremos profundizar en este tema, que es interesante, que hay que siempre tenerlo en el radar, y para eso nos vamos a conectar con el investigador del laboratorio GeoTsunami de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Matías Carvajal, quien ya nos acompaña hasta ahora. ¿Qué tal, Matías? Un gusto saludarte. Hola, Matías, bienvenido. Hola, buenos días. A ver, antes de preguntar por los posibles efectos que pudiera tener esto, preguntar por la real probabilidad de que algo así suceda. Se dio un marco como de 7 días. Siempre se dice que no es posible predecir cuándo vendría un sismo y en este caso un mega sismo, un mega terremoto. ¿Tiene asidero, sustento esta alarma de Japón? Claro, bueno, como tú dices, esto en ningún caso es una predicción. Eso es súper importante destacarlo. Ya simplemente lo que hacen las autoridades japonesas es avisarle a la población de que el terremoto que ocurrió el jueves pasado aumenta las probabilidades de que ocurra un próximo, pero esas probabilidades siguen siendo muy bajas. ¿Ya? Y sí tiene un sustento científico. Por ejemplo, nosotros sabemos que un porcentaje no menor de terremotos grandes, por ejemplo, como el que ellos mismos tuvieron el año 2011, de magnitud 9, o como el que nosotros tuvimos acá en Chile el año 1960, o también como el que tuvimos en Chile en la zona central el año 1730, todos esos terremotos grandes fueron precedidos por terremotos más chicos, horas o unos pocos días antes, ¿ya? Pero al mismo tiempo hay muchos otros terremotos, como por ejemplo el del 27F del 2010, que no fueron antecedidos por terremotos más chicos. Ya, porque esto es súper difícil poder predecirlo. He escuchado a varios expertos del mundo, de Chile, para qué decir varias gente incumbente en esta discusión. Y también lo que he escuchado harto, y aquí le apelo a su experiencia y a lo que usted probablemente sabe más que nosotros, es que también Japón se está poniendo eventualmente el parche antes de la herida, ya que quieren de alguna manera terminar con alguna responsabilidad tipo administrativa si es que hubiera un terremoto superior a este, porque este fue 7.1, si viene un terremoto 8 y la gente dice, oiga, ¿por qué no nos avisó? ¿Por qué no se pudo determinar? Habría un tema de dolo, de cuasi delito de homicidio, y es por ahí, al parecer, que también se quiere poner un parche, ¿no? Yo no estaría tan seguro de eso, no tengo información. Es lo que he leído. Pero hay que recordar que la cultura japonesa y la actitud de los japoneses en general frente a la preparación ante terremoto y tsunami es la más avanzada del mundo, eso no hay ninguna duda. Sí. Eso no quiere decir que son inmunes a los terremotos y que cuando ocurre algo no pasa nada, ¿ya? El tema de los terremotos, cuando ocurren, anticipar un terremoto hoy día es imposible, ¿ya? Y la verdad es que cuando uno entiende cómo ocurren los terremotos, ocurren a profundidades de 30 kilómetros, de ahí hacia abajo, ahí se están moviendo básicamente las placas, ahí se están quedando pegadas y ahí liberan su energía, y nosotros los humanos con suerte hemos llegado 10 kilómetros. Entonces la verdad que entender los procesos que gatillan y que llevan a terremotos grandes, la verdad que es muy difícil. No sabemos cuándo un terremoto comienza, no sabemos si va a ser un terremoto chico, un terremoto grande. Entonces la verdad que es importante eso, que predecir ni para los chilenos ni para los japoneses, hoy día los terremotos es imposible, eso no se puede. Lo que están haciendo los japoneses, como decía, es que ellos sí siempre están adelante en esto, ante la preparación. ¿Ya? Y tienen una cultura también de una historia más larga y una cultura distinta a la nuestra, y lo que está haciendo los japoneses es aprovechar el conocimiento científico que hay hasta el día de hoy, tanto en Chile como en Japón, para en beneficio de la seguridad de las personas. Y ellos dicen, mira, la verdad que nosotros no sabemos si va a haber un terremoto más grande, pero este terremoto que ocurrió eleva las probabilidades. Cuando uno dice eleva las probabilidades, hay que entender que no va a ocurrir sí o sí, en ningún caso, ellos mismos lo dicen, simplemente que siempre la probabilidad de que ocurra un terremoto es baja, pero este terremoto la aumenta un poquito, ¿ya? Y eso le da la oportunidad, y eso yo creo que tiene, que para mí me hace mucho más sentido, que le da la oportunidad de decirle, miren, aprovechemos este momento, que las probabilidades están un poquito más elevadas, para que ustedes como familia, como personas individuales, revisen sus medidas de preparación ante tsunami o ante terremoto, como por ejemplo revisen sus zonas o sus rutas y zonas de evacuación para aquellas personas que viven en zonas costeras. Entonces también es una oportunidad. Claro, para profundizar la prevención, que igual es algo que está bien arraigado en el pueblo japonés. Ahora, cuando hablamos de megaterremotos, ¿de qué estamos hablando? Yo creo que en algunos países nos mirarán y dirán,
¿Por qué le ponen mega, chico, grande? Si un sismo es un sismo, en muchos lugares un sismo es un sismo, pero en países como Japón, como nosotros, que somos países habituados a los terremotos, tendemos a decir si son grandes, medianos. ¿Qué es un mega terremoto? Porque terremotos grandes ha habido en Japón, terremotos grandes ha habido acá. ¿Sería un evento mayor aún de lo que conocemos? Claro, es una buena pregunta y la respuesta es un poco fome, porque la verdad que un terremoto es un terremoto es un temblor, para cambiar la palabra, de magnitudes hasta 3, cualquier magnitud, o sea, es un sinónimo, temblor y terremoto es lo mismo. Pero Perdón, nosotros de en 3 para Chile, arriba dices tú, cuando dices hasta 3. me expliqué mal. Lo que pasa es que temblor, terremoto, sismo es un sinónimo, ¿ya? Sí, pues. Pero Acá en Chile no. ¿cierto? Sí. Como tenemos terremotos o temblores, que es lo mismo, a cada rato, ¿cierto? Todas las semanas nosotros en Chile, los que vivimos en Chile, sentimos un terremoto o un temblor, le llamamos, solimos llamarle terremoto a los temblores más grandes, pero no existe un límite, la verdad. Entonces, cuando quizás algunas personas dicen, mira, cuando hay un temblor que genera daño a la población, a eso le llamamos terremoto, pero la verdad que no tiene, son sinónimos, no tiene que ver con la magnitud. Aquí es como doblemente enfatizado, digamos, porque nosotros ya hacemos esta distinción que le decimos temblores a los que, bueno, mira, se movió, pero no me levanté. No, generalmente En dejamos el fondo. que la autoridad califique, porque nosotros los periodistas tenemos mucho cuidado con el lenguaje, ya que si uno dice terremoto por la tele Sí. es que Nunca se decimos cayó alguna terremoto ciudad. hasta que... A que la autoridad, la UNEMI o en Senapred diga. Y que en general han sido por lo menos de 7, 7,5 para arriba. Pero aquí ya no solo es la distinción de temblor y terremoto, aquí le ponen mega terremoto. Entonces uno dice, chuta, el del 2010, el del 60, ¿fueron terremotos? Y ahora vamos a conocer los megaterremotos si es que esto pasa, o es una distinción súper artificial y no es cierto y sería Sí. más o menos en ese rango. Sí, mira, ¿O no en se esa sabe? terminología, el 2010 y el 60 serían megaterremotos, pero la verdad que en la terminología científica, que el vocabulario, principalmente en inglés, uno habla de large, que son terremotos grandes, Ya. entre 7 y 8, de great, entre 8 y 8,5, y giant, o gigantes, entre 8,5 y 9,5 o más. Básicamente entre grandes, muy grandes y gigantes. ¿Ya? Ya, ¿y el Y mega megaterremoto- va a equivaler a qué? ¿Qué en podría este ser un caso, megaterremoto? lo que pasa que, bueno, que el reporte oficial, el aviso japonés, ellos hablan de un terremoto entre 8 y 9. Terremoto entre 8 y 9, ¿por qué? Porque ellos históricamente, en la zona de Nankai, la zona sureste de Japón, ellos han tenido terremotos cada más o menos 100 años, que van entre 8 y 9, los más grandes. Obviamente han tenido temblores, ¿cierto? Más chicos, terremotos más Sí. chicos, pero entre 8 y 9 son los que ellos tienen de alguna forma registrados los más grandes. Entonces dicen que, bueno, y como ocurren cada 100 años, y ahí viene el aviso, como ocurren cada 100 años, el último fue el año 1946, o sea, hace 80 años atrás. Entonces, las rocas, las placas tectónicas ya están acumuladas para producir un terremoto. No tiene por qué ser ahora, ni mañana, ni pasado, pero en algún futuro lo que sí sabemos es que lo va a producir. Y como lo ha generado cada 100 años, probablemente va a ser en las próximas décadas. De hecho, algo más importante que el aviso, creo yo, es que hace tiempo que los japoneses calculan probabilidades. Entonces dicen, para esta zona de Nankai, la zona sureste de Japón, la probabilidad de que en los próximos 30 años ocurra un terremoto sobre 8 es de un 70 o un 80%. Ya. Bueno, hay un silencio sísmico tal como se ha acumulado también acá en Chile, en el norte, que hace mucho tiempo estamos esperando un gran terremoto que no ha ocurrido. Pero quería preguntarle, Matías, yendo a las consecuencias de esto, ojalá que no haya ni terremoto ni megaterremoto, ojalá que no pase nada, pero si hubiera, escuchaba ayer al subsecretario Monsalve de nuestro país, que decía que las olas tardarían 20 horas en viajar desde Japón hasta golpear las costas chilenas. ¿Qué implicancia tendría eso para nuestro país? ¿Con qué fuerza llegaría este potencial tsunami desde Japón hasta Chile? Ya. Eso es algo que la ciencia conoce mucho mejor, afortunadamente, ¿ya? Y es más simple. Entonces, cuando tenemos un terremoto en Chile, frente a Valparaíso, por ejemplo, el tsunami llega a los 10 minutos más o menos, ¿ya? Eso es un escenario muy complejo. Pero cuando el terremoto ocurre más lejos, el tsunami se demora más en viajar. Y específicamente cuando ocurre el terremoto en Japón, en la zona, en la costa donde se está de alguna forma avisando sobre este posible terremoto, el tsunami va a llegar entre las 20 y las 23 horas, ¿ya? Dependiendo de qué lugar de Chile. Y eso es una buena noticia, eso es lo primero. Entonces, es importante saber que si es que llega a ocurrir, en el caso hipotético de que si que llega a ocurrir este terremoto grande, el tsunami se va a generar,
primero va a afectar las costas aledañas. Ahí en Japón pueden tener alturas se pronostica más de 30 metros, es un tsunami enorme. Y ese tsunami se va a propagar por toda la cuenca del Pacífico, llegando a todas las costas del Pacífico, y como Chile está justamente al otro lado del Pacífico con respecto a Japón, a Chile va a llegar entre 20 y 23 horas más o menos, y las alturas, a medida que el tsunami va viajando por el Pacífico, van disminuyendo. Entonces comienzan muy grandes en Japón y van disminuyendo hasta llegar a Chile. Y en Chile la altura del tsunami va a variar a lo largo de todo Chile. Hay algunas bahías que les gusta amplificar estos tsunamis y hay otras bahías que no les gustan los tsunamis, básicamente apenas se nota. Pero ahí Y en tendríamos, promedio, perdón, Matías, tendríamos un alza de marea, porque en Japón lo que nos sorprende son estos trenes de olas que en Chile no lo hemos visto, y uno recuerda lo que pasó el 27F del 2010, en que hubo en Chile un alza de marea fuerte que luego pegó un tirón. Asimismo llegaría eventualmente, si es que viene desde Japón, con esta alza de marea que luego saldría y generaría eventuales efectos. el tsunami cuando llega a la costa se manifiesta de distintas formas. Una de esas es un alza del nivel del mar. Ya tenemos la marea y el nivel del mar aumenta y disminuye de manera más lenta, ¿ya? Lo cual obviamente se ve menos peligroso, pero si se eleva harto el nivel del mar, igual va a inundar las zonas bajas, ¿ya? Existen otras formas en las que se manifiesta el tsunami, y eso va a depender específicamente de la localidad. En algunas bahías va a ser como una alza de marea, y en otras, perdón, una alza a nivel del mar, y en otras bahías va a ser como una alzas más rápidas que van a aparecer un poquito más a las olas comunes que nosotros vemos, ¿ya? Pero en cualquier caso, estas elevaciones del nivel del mar van a ser, en el peor escenario, ¿ya? En el peor escenario, que si es que ocurre un terremoto grande, o incluso más grande de lo pronosticado, va a ser mucho más chicas que el tsunami que nosotros vimos el 27F del 2010, allá en el centro-sur de Chile, o el 16 de septiembre del año 2015, o el terremoto de Pisagua del 2014. Matías, yo de lo que alcanzo a acordarme, recuerdo que esto ya ocurrió para el terremoto de Fukushima, que fue el 2011. Estaba buscando cuál había sido la magnitud, que fue de 9,1 según los datos que se manejan. Y efectivamente acá, me acuerdo que hicimos una cobertura especial y estuvimos esperando qué iba a pasar con nuestro mar, porque había una alerta que había emitido el CHOA de posible tsunami. A mí me tocó ir a Constitución, no sé tú dónde estuviste, pero estuvimos esperando, y lo único que pasó fue que efectivamente subió un poco el mar. En Constitución, donde estaba yo, creo que fueron 3 metros, olas, pero como una marejada fuerte. No sé si hay algún otro antecedente, porque yo lo que he leído, por ejemplo, del terremoto en Chile del 60, es que efectivamente murieron como 2.000 personas en Hawái. Realmente llegó al otro lado, pareciera ser un gran tsunami. Pero acá, con los sucesivos terremotos de distintas magnitudes que había en Japón, ¿alguna vez ha pasado algo grave? O se atenúa. O podría ser lo que pasó el 2011, que es como una cosa reciente, de un terremoto fuerte, 9.1, y que acá no fue tanto. O sea, hubo efecto, pero nada chiquitito, terrible, digamos. Además veníamos después del 27F. Sí, estábamos medio traumados en esa época porque veníamos saliendo de nuestro propio terremoto del 2010. Exacto, claro. Sí, la verdad que el año 2011, el 11 de marzo del 2011, ocurrió este terremoto magnitud 9.1, como bien dices, y hay que destacar que ese terremoto ha sido el terremoto más grande en los últimos 1000 años. Eso es lo que creen los japoneses. Ya no tienen un registro confiable de que hay un terremoto en los últimos 1000 años, imagínense, mayor que ese. Entonces fue un terremoto grande, pongámoslo en ese escenario. Y ese terremoto, que era un tsunami muy grande, mató a 18.000 personas en Japón, sí, y se propagó por todo el Pacífico, como todos los terremotos, todos los tsunamis grandes. Y en Chile, en algunos lugares, fue como tú dices, fue, bueno, 2 metros, no deja de ser, pero en otros lugares, por ejemplo, en el norte, en Puerto Viejo, destruyó 30 casas, lo cual no es menor. Ah, no me acordaba de eso. En Dichato, al norte de la Bahía de Concepción, también se metió destruyó varias casas. Entonces, los tsunamis se manifiestan, como decía antes, de manera muy distinta en cada lugar, ¿ya? Pero en general, este tipo de tsunamis que vienen viajando desde el otro lado del Pacífico no alcanzan los 5 metros, o más que a la altura, no alcanzan los tsunamis como el que vimos el 27F, ¿ya? Perdón por algo que dijiste al pasar. Tú dices que los japoneses dicen que el de Fukushima fue el más potente de los terremotos de los últimos 1000 años en el mundo, porque siempre hemos escuchado que acá el del 60 ha sido el primero en la escala, ¿no? Que además duró como 10 minutos, que fue una intensidad que entiendo, o una magnitud que es como 9.5. Ese sería, hasta donde uno entendería acá en Chile, el peor terremoto que hemos tenido, ¿no? En la historia reciente.
Sí, sí, no, me refería a los últimos 1000 años de la historia de Japón. De Terremotos Japón. japoneses. Ya. Claro, Pero en es la el del historia 60 de acá el peor. terremoto más grande que conocemos, ¿cierto? Obviamente estos terremotos han ocurrido por millones de años. Y nosotros no estamos acá, No, los claro. registros también modernos son de ahora, son de las últimas décadas. Pero el terremoto que se conoce como el más grande ocurrió es justamente el que tenemos nosotros en Chile, en Valdivia, el 22 de mayo. Claro, porque ese sí que tuvo implicancias al otro lado, yo no me acuerdo la cifra exacta, sé que en algún momento lo leí, no sé si eran 1000, 2000 personas muertas en Hawái. Entonces ahí uno dice, chuta, realmente un terremoto al otro lado del mundo, al otro lado del continente, puede llegar con mucha fuerza. Me imagino que es porque la diferencia entre un 9 y un 9.5 es exponencial en los terremotos, ¿no? Uno dice, son 5 puntitos nomás o 0,5, pero parece que es mucha diferencia. Claro, mira, lo que pasa que primero en el terremoto del 60, ¿cierto? Generó un tsunami muy grande y que llegó a Hawái a las 15 horas más o menos y mató a 61 personas, si no me equivoco O exactamente. sea, Y yo le después estoy poniendo llegó, mucho color. Voy a se buscar el siguió dato. propagando hacia Japón, y en Japón mató a 150 personas, pero lo cual no es menor, ¿cierto? Imagínense que es impresionante para mí, o sea, un tsunami que se genera en Chile cruza el Pacífico y mata a 150 personas en Japón. Oye, Eso espérate, no es- perdona Matías, pero quiero defenderme porque Wikipedia me lo contó. Según Wikipedia, se estima que el terremoto del 60 le costó la vida... bueno, pero no, en Hawái. No, dale nomás. Matías, Estoy yo de equivocada. todas maneras, si ahora A ver. si viniera el tsunami a raíz de este megaterremoto en Japón, llegar a las costas chilenas, hoy día nuestras costas están mucho mejor preparadas, están más resilientes o se cometerían o volveríamos a enfrentar los mismos errores. Estoy pensando en todo lo que ha sido el proceso de reconstrucción de bordes costeros después del 27F, en Constitución un gran ejemplo, pero también en Dichato, en Iloca, en Talcahuano, en muchos lugares que fueron penetrados por las olas. Hoy día las olas la tendría más difícil para echar a las ciudades, ¿o no? Para un tsunami de Japón, sí, sí. O sea, las características o el impacto que puede tener un tsunami que le llamamos nosotros de campo cercano, que ocurre acá mismo como el 27F, el impacto es mucho mayor a un tsunami que viene viajando del Pacífico, aunque sea un terremoto muy, muy grande en el otro lado del Pacífico. Eso es súper importante. Ya. Entonces, el impacto en la infraestructura, sí, es mucho menor. Sería mucho menor y el impacto en las personas sería menor principalmente o en parte porque se demora más de 20 horas en llegar. Entonces, obviamente, si es que, para darle quizá tranquilidad a la gente, si es que llega a ocurrir este terremoto, que lo más probable es que no ocurra, pero si es que llega a ocurrir, aunque sea muy grande, nosotros vamos a ver, ¿cierto? Acá en Chile vamos a ver. Y el tsunami va a ir propagando, viajando desde Japón hasta Chile y va a ir pasando por distintos sensores, instrumentos que están desplegados en el Pacífico. Por ejemplo, en Chile, nosotros no hablamos de Chile, pero Chile, Isla de Pascua también va a llegar mucho antes a Isla Pascua. Sí. Y entonces nosotros vamos a saber con qué potencia de alguna manera viene llegando. Y eso nos va a dar mucho tiempo para prepararnos respecto, por supuesto, a las personas, lo que está construido, lo que está construido. Pero las personas, si es que siguen las indicaciones, ¿cierto?, de las autoridades, no tienen por qué ser afectadas por el tsunami que se genera en Japón. Oye, Matías, para ir cerrando y volviendo un poco atrás, igual a mí me llama la atención que Japón, que es un país bien criterioso, entiendo que hay harta como discusión de si fue bueno dar esta alerta o no, haya puesto un umbral tan cortito de tiempo, porque ellos dicen que esta probabilidad es mayor en los próximos 7 días, al punto que el primer ministro canceló una gira que tenía a Mongolia y a otros lugares ahí cercanos. Entonces, evidentemente debe haber una población súper asustada. Pues si el presidente, el primer ministro, la máxima autoridad cancela un viaje, uno dice esto va a pasar ahora ya. Claro, eso es una buena pregunta. Mira, la verdad que al menos yo no sé ahora cómo ha reaccionado la gente. Ya no he tenido la posibilidad de hablar con colegas japoneses. Y eso va a ser importante porque esto que hizo Japón igual marca un hito histórico en todo lo que tiene que ver con la preparación ante terremoto y tsunami. Claro. Ya, primera vez que se da este aviso de que las probabilidades aumentan. Primero, los 7 días, cuando ocurre un terremoto, las probabilidades efectivamente aumentan y van disminuyendo con el tiempo. Y 7 días es un número arbitrario, más o menos artificial, porque tampoco no podemos estar dejando a la gente, ¿cierto?, que esté doblemente alerta hasta el infinito, ¿cierto? Entonces, una semana, según lo que he escuchado, es también tiene una componente social. O sea, una semana puede que ocurra, pero después volver.
¿ya? Pero como decía antes, es muy importante, o sea, uno de los motivos que está detrás de esto es para recordarle a la gente que esté preparada. La gente en Japón, en esa zona en particular, sabe hace mucho tiempo, desde que es chiquitito, sabe que un terremoto tiene que ocurrir en algún minuto. Y estos son momentos que nos dan una oportunidad para revisar nuestras medidas de preparación. Matías Carvajal, investigador del Laboratorio Geo-Tsunami de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, muchas gracias por conversar con nosotros hasta ahora para ayudarnos a entender además esto, que ojalá que no ocurra, ojalá que no pase nada ni en Japón ni en ninguna parte del mundo. Gracias, Muy bien. Matías, que te vaya muy bien. Buen día. Muchas gracias, que tengan un buen día. Gracias, Chao, chao. Matías. Un gusto.